Hola, Patricia, molt benvinguda a Terrícoles. Patricia, en el teu llibre Una viajera por Àsia Central comentes que en els teus viatges has traçat una línia imaginària per països de majoria musulmana i que ho feies per a comprovar si allò que es deia era veritat i que en aquest temps, en aquests viatges que has anat fent, no, has construït un altre Orient. Un Oriente imaginario, el teu imaginari. ¿Cómo es aquest Orient teu? Bueno, la verdad no existe, o no es solo única, más bien, sobre todo, y entonces, bueno, yo fui viajando con motivo de mi comienzo de tesis de doctorado, ¿no?, que era sobre orientalismo, entonces quería un poco saber si lo que había leído, las imágenes negativas que había leído sobre todo sobre el Islam y Oriente coincidía con la realidad, entre comillas, y entonces empecé a viajar, ¿no?, como una viajera científica del 18 que tiene que ver con sus propios ojos si lo que ve coincide con lo que ha leído, ¿no? La observadora. Observadora, o sea que por otro lado es una idea es una idea antigua, ¿no? O sea, como el 18, bueno, y fui de esa manera, entonces fui construyendo, hago ese juego el Oriente sigue siendo imaginario, los Orientes, y construí, un Oriente imaginario. I com és aquest Orient imaginari que t'has construït al teu cap? Bueno, no es un Oriente, son muchísimos Orientes y desde luego no son Orientes que coincidan con lo que yo había leído ni con, por supuesto, lo que la imagen de la prensa va hablando de los Orientes. Y cuando hablo de Oriente hablo sobre todo de los países de mayoría musulmana. O sea, no tiene que ver con aquella imagen heredada a través de siglos y representaciones culturales, políticas y sociales de Oriente, para nada. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pues muchísimas, ¿no? Podríamos decir que todos esos estereotipos que se repiten desde hace tantos y tantos siglos, ¿no?, y además se repiten siempre sin un cuestionamiento, sin una interrogación, pues, pues no coinciden, ¿no? Por ejemplo, el mito de que el oriental, llamémoslo luego como queramos, ¿no?, o sea, no es un ignorante, no es un bárbaro, no es un fanático, no es un despótico y sobre todo pues no desean tener regímenes democráticos y no religiosos o seculares como en otros países. ¿De qué países estamos hablando cuando hablamos de este Oriente? Es que es siempre tan complicado, ¿no? Porque no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, pues el Yemen con Irán, con Túnez, con Egipto, y nosotros con esa idea que tenemos pues tan dieciochesca de meterlo todo en el mismo saco, lo seguimos viendo como un compendium de no se sabe qué, ¿no? Y son muy diferentes, ¿no? O sea, hay que leer la historia de cada uno de estos países y conocerlos, si es que podemos llegar a conocer algo de ellos. ¿Cómo llegas hasta el orientalismo? ¿Por qué en tu tesis decides? Porque entiendo que tampoco hay una conexión muy cercana entre España y Oriente, ¿no? Sí. Quizás con otros países es más cercana, pero España no Hombre, tiene debería tan... verla, ¿no? Porque quien ha dicho que nuestro Oriente ha sido doméstico y ha convivido con nosotros mismos durante mucho tiempo, por los siglos, ¿no? Que ha estado el Islam y el mundo árabe, bueno, con nosotros y nosotros en ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa clarísima, es una lectura del profesor de literatura comparada, yo soy especialista en literatura comparada, Eduard Said, profesor de la Universidad de Columbia, leo orientalismo, el último año de carrera, y bueno, pues diríamos que como le ocurrió a tanta gente casi, tengo un pequeño shock y digo, bueno, yo tengo que volver a leer toda aquella literatura de las colonias y sobre las colonias, ¿no? La tengo que volver a leer a partir de la mirada, ¿no?, de Eduard Said. Y así ¿Fue tu profesor, Eduard Said? No ha sido mi profesor, no ha sido... Bueno, porque se murió, digo, ostras. Sí, lo conocí, hablé con él en 2 ocasiones, ¿no? Pero bueno, yo luego estuve un cuatrimestre en la Universidad de Columbia con el heredero intelectual que avanza Oriente o lo extiende hacia Irán, ¿no?, que es el profesor Hamid Dabashi, que además es especialista en arte contemporáneo y sobre todo cine iraní contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir, no sé si han sido mis profesores, pero sí que... Los referentes. Sí, unos referentes, sin ninguna duda, sí, de Eduard Said lo es. A nivel de orientalismo, pero después tienes la parte viajera. Sí. En este sentido, ¿quién fueron tus referentes? Porque el viaje es algo milenario, ¿no? Sí. Desde Heródoto, Marco Polo.
¿Dónde están los referentes del viaje? Bueno, referentes, no sé, viajar es tener una enorme curiosidad, sentir una curiosidad, pensar que ya que estamos vivos, pues qué menos que ir a la otra parte del mundo para ver qué ocurre por allí, ¿no? Y yo digo así una frase un poco poética, que mi amor por el viaje igual viene de mi amor por mirar la ventanilla del coche, que es el encuadre fílmico más perfecto que existe, ¿no? Entonces eso es el viaje. No sé qué referentes he tenido, ¿no? En eso sí que he intentado no tener, y en muchas otras cosas, no tener muchos referentes, porque si tienes la mirada, bueno, pues acaba repitiéndose, ¿no? Pero bueno, es que no sé los referentes. Ahora me preguntas, te puedo hablar de grandes escritores y escritoras de viaje, ¿no? Pero como referentes, bueno, en mi último libro cito a Annemarie Schwarzenbach, como no. ¿Quién es? La cito, es una profesora, bueno, una escritora, hizo su tesis, de hecho trabajó, pero bueno, es una escritora suiza que fallece en el año, no recuerdo, 30 y muchos, y es sobre todo una escritora. Entonces yo, cuanto más libro de viaje he leído, más amo a los escritores que escriben, lo siento bien, los libros de viaje. Es decir, cuando un texto es literario y tiene una calidad literaria, yo que he leído libros de viaje, pues por tesis de doctorado desde el siglo XIV hasta ahora, pues una respira, ¿no? Entonces yo amo a los escritores. Respiras, me refiero que respiras y dices, ¡ah, qué bien!, ¿no? Y viajas también. Y viajas también, entonces, claro, eso es lo que me gusta, ¿no? Grandes escritores que luego además son grandes escritores de libros de viaje. O sea, que lo primero fue el orientalismo y después fue el viaje. Efectivamente, efectivamente. Y este libro que hiciste, este ensayo, que además fue premiado, El sentido del viaje, intentas teorizar el viaje. ¿Cómo se teoriza un viaje? Un libro muy complicado, es objeto de 4 años de trabajo. Bueno, pues intenté hacer el libro que me hubiera gustado encontrar cuando empecé mi tesis de doctorado, ¿no? Un libro sobre teoría del viaje, cuáles son los elementos que conforman el viaje como forma de la cultura y la literatura de viaje. Pero ¿cómo lo hice? A la inversa, leyendo, yo creo que hay un corpus en ese libro de unos 120 libros de viaje leídos para extraer las características del libro de viaje. ¿Cuáles son las características de un libro de viaje? Bueno, pues hay una cosa clarísima y dificilísima de escribir, que son las descripciones. Un libro de viaje tiene que tener una descripción, ¿no? La acción es a la novela, ¿no? Más bien sería, bueno, la descripción es el libro de viaje, lo que la acción es en la novela, ¿no? Entonces ahí tienes una característica del libro de viaje, hay que describir. Y describir, como digo yo a algunos alumnos, no vamos a describir con adjetivos y además valorativos, hay que buscar otras formas de describir, ¿no? Y describir es muy complicado. ¿Cuál es la forma que más te gusta describir? ¿Cómo te gusta describir? No lo sé, yo creo en la acción, creo en que lo que ocurre en el viaje es lo que tiene que ponerse en primer lugar, ¿no? Las acciones en el viaje puede ser una manera de descripción, ¿no? Hay un pequeño capitulito en el libro de Conocer Irán, ¿no? ¿Cómo hablas? ¿Cómo una mujer habla de las mujeres de Irán? ¡Ah, qué enorme respeto! ¿Cuánto hay que pensar? ¿No? Bueno, pues la mejor manera es que entre un diálogo, que es lo que sucede en ese viaje, ¿no? Y dejarlas hablar a ellas, que me pregunten precisamente sobre mi condición por ser mujer en España, ¿no? Entonces, ahí puedes describir cómo es una mujer en Irán, porque no la vas a describir con un velo negro, no vas a describir cómo no puede hacer una serie de cosas, no, hay que contarlo en la manera que puedes con los resortes que tiene la literatura, que son maravillosos. Bueno, hay que escuchar entonces, hay que acercarse al otro, te tienes que enfrentar a la otra edad. ¿Cómo es este enfrentamiento? Bueno, pues complicado, pues hay que intentar, ojalá, dominar algo o hablar algunas palabras, al menos 30 palabras del lugar al que vas. Hay que intentar, bueno, pues establecer una relación, si puedes, con ellos. O sea, es, por otro lado, un conocimiento que no va a existir jamás, ¿no? O sea, que es, por otro lado, la utopía, conocer a los otros y todo esto, pues no va a ser posible nunca, ¿no? Pero bueno, existen formas de acercamiento, existen formas, por ejemplo, de más también. Tú puedes preguntar por su cultura a esa persona, pero también puedes preguntarle al otro, a los otros, sobre qué piensa sobre uno mismo y sobre la cultura de uno mismo, para también conocer cómo es el otro, ¿no? O sea, en fin, es tiempo. Yo ojalá tuviéramos tiempo. ¿Cómo te veían? Porque claro, una mujer, porque casi todos tus viajes son en solitario, ese cuerpo de mujer occidental, además en Oriente, también recaen sobre ti una serie de estereotipos y prejuicios. ¿Tú cómo vives esos momentos? ¿Qué herramientas tienes para lidiar con...?
Bueno, yo creo que cuando me han seguido de la misma manera y el mismo número de personas en el Parque de la Ciudadela, en la estación central de Bruselas, que en el Jardín Botánico de Eram en Shiraz o la terrible Palmira desde el castillo de arriba. O sea, una mujer la siguen, por ser cuerpo de mujer la siguen con velo, sin velo, y donde esté, desgraciadamente, se hace de noche y hay que empezar a girar la cabeza, ¿no?, a ver quién deja de seguirte. Quiero decir que realmente estás en el espacio público, una mujer suele estar siempre en una posición de vulnerabilidad impresionante, ¿no? Y eso, y a unas determinadas horas, pasa tanto en Oriente como en Occidente. ¿Y has sentido miedo? Sí, pero bueno, he sentido miedo en muchos lugares del mundo, es decir, no por haber ido a un determinado lugar he sentido más miedo que, como vuelvo a decir, pues paseando, leyendo, intentando leer en un parque público en España, ¿no?, sin que acabe habiendo un hombre que se te pone al lado, ¿no?, y que se te va acercando para no se sabe qué, ¿no? O sea, eso me ha pasado. Y miedo, pues bueno, no, situaciones de peligro que me preguntan algunas veces, pues no he tenido yo que recuerde, pero es que si tuviera, o sea, cambias, por decirlo de alguna manera, el chip cuando viajas. Pero hay un miedo que hablas en el libro Conocer ¿Sí? Irán, hablas del miedo del viaje, ¿no?, cuando estás preparando. Sí. ¿Qué sensaciones está? Mira, sí. ¿Es nervios, miedo? ¿Qué es exactamente por lo desconocido? Sí, te lo agradezco. Es una sensación que además debería escribir más sobre ella, porque es el miedo. Es decir, todas las sensaciones que te hacen más vulnerables y más frágiles hay que repensarlas y reflexionar sobre ellas, ¿no? Y bueno, es una sensación muy extraña, ¿no? El miedo, yo creo que realmente, hay muchos miedos, pero hay un miedo a no saber qué vas a ver y no saber cómo vas a comportarte en una determinada situación. El hecho, que eso te lo produce el viaje, de no saber qué es lo que vas a ver, de no poder proyectar el lugar, y aunque haya internet, las redes sociales, hay muchos sitios que no los tenemos todavía representados, es una sensación extrañísima. Y yo creo que fue en Damasco donde intenté escribir sobre ello, porque es terror, o sea, es algo, dices, bueno, no tengo ni idea, ¿y cómo me voy a sentir yo allí, no? Aún así, emprendes el viaje. Sí que lo emprendo, la curiosidad me puede. Eres adicta al viaje. Sí, me gusta ese placer de alejarse que decía Antonio Machado, me gusta. Alguien dijo que es un placer inmoral, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque donde hay que jugarse las cartas es en casa, en el día a día, en el aburrimiento, en la costumbre, ¿no? El viaje. No en huir, ¿no? No en huir, ¿no? Pero bueno, yo no lo veo como una huida el viaje, lo veo como una enorme curiosidad, una curiosidad que me puede, ¿no? Como diríamos, una necesidad de realidad, que yo no sé cómo... La realidad está allí, o sea, tienes que ir a ver qué sucede, ¿no? Antes hablas de las redes sociales, ¿no? Es una pregunta que tenía, ¿cómo ha cambiado el concepto de viaje, que es milenario, ¿no? ¿Cómo ha transformado el viaje y con las redes sociales se ha podido de alguna manera pervertir el hecho del viaje, ¿no? Porque el viaje antes, me imagino, si miramos la imagen de Marco Polo, ¿no? Ese sí que no sabía dónde iba, no tenía ningún imaginario, no había nada, pero ahora sí que tenemos imaginarios. Es verdad que las redes sociales, Internet te puede hacer visualizar, pero ¿cómo cambia? Eso es una reflexión continua que tengo yo. Yo creo que el trasladarte al lugar, o sea, el tener un contacto con el lugar, y más hoy, crea una determinada experiencia que a nivel sináptico de la corteza cerebral no se crea, ¿no? Te hablo de experiencia propia. Que una persona ahora mismo, yo en un momento determinado y en muchos viajes soy turista, sin ninguna duda, que se puede llegar a todos los sitios sin ninguna duda, que puedes escaparte en un momento, en vez de coger, acabo de volver de Japón, de un Shinkansen, un tren regional y cambiar de itinerario y ver otro Japón, absolutamente también, ¿no? O sea, existen las dos vertientes. Entonces, claro, ahora se viaja, se llega, se proyecta mucho antes, pero esa experiencia del lugar, entonces yo creo que ahora esa facilidad que tenemos en llegar a los sitios hace también que le preguntemos, entre comillas, cosas al lugar que antes no podíamos preguntarle. Yo creo que nos enfrentamos al lugar como si nos enfrentáramos a un otro. Le pedimos en esos viajes, pedimos que el otro hable y que nos dé respuesta a cosas que no tenemos de otra manera. Es decir, yo tengo que ir a Chernóbil, yo tengo que ir del Rif al Yevala, yo tengo que ir al Rif porque en el Rif me va a devolver algo que desde un punto de vista histórico yo no entiendo leyéndolo. Yo estando allí soy capaz de reconstruir una determinada batalla, un determinado dolor, ¿no? Yo creo, y de allí que se estén haciendo viajes también de este tipo. Pero vamos, que
soy también una turista, sin ninguna duda. ¿Cuándo te sientes más cómoda? ¿Cuando eres turista o cuando eres viajera? Yo sigo creyendo en el viaje tantos años, ¿no? Pero también me gusta mucho no tener que dedicar una parte del día a pensar en el viaje, que es una de las cosas que suceden cuando viajas sola y en sitios así más alejados, ¿no? Que hay una parte del día que tienes que pensar qué vas a hacer al día siguiente, qué autobús vas a coger, qué hotel. Entonces eso me gusta liberarme, ¿no? Y poco más, ¿no? Pero bueno. Esa liberación no va en la creación de ese itinerario cuando te sientas, porque claro, ¿cuál es el ritual de preparación de viaje? Tú haces coges el mapa y dices, bueno, voy a esta ciudad, después a la otra, reservas los hoteles, o vas haciendo sobre la marcha? A veces sí y a veces no. Ahora ha cambiado, porque llevo viajando mucho tiempo. Ahora ha cambiado, pero yo sigo cambiando, sigo dejando unos días, si puedes, unos días vacíos, porque a lo mejor te quieres quedar en un lugar más días, ¿no? O sea, que yo sí que intento no coger los hoteles, ¿no? O sea, todavía funciona así un poco. Volviendo un poco al concepto de Oriente, orientalismo, ¿qué es lo que tanto te fascina? Porque todos tus viajes están en esa línea imaginaria, ¿no? En ese Oriente imaginario. ¿Por qué siempre vuelves allí? Bueno, no, ya me voy moviendo por muchos otros sitios, ¿no? O la literatura, al menos tu literatura siempre se sitúa en este lugar. Sí, bueno, tampoco ha sido, o sea, yo tuve muchos recelos, hacía tiempo que me decían, bueno, buenos amigos y conocedores del viaje que tenía que poner mis viajes por escrito. Yo he tenido mucho recelo al hacerlo, ¿no? Porque me he dedicado mucho a la teoría del viaje. Entonces, cuando has teorizado tanto, ¿cómo olvidarte de lo que has teorizado para hacer un libro? Porque entonces he tenido mucho recelo. Entonces, hay cosas que cada vez... Ahora, por ejemplo, tengo que poner algún viaje por escrito, pero no encuentro todavía la forma, ni sé si lo voy a continuar haciendo, ¿no? He escrito la novela El pintor de la viajera, ahora La memoria del cuerpo. Bueno, tengo ahí el primer manuscrito de otra novela que nada tiene que ver con el viaje, aunque alguien dirá que sí, por supuesto, ¿no? Estará ahí el ADN del viaje. El ADN, ¿no? O sea, es una cosa, yo creo que es una manera de mirar, es una manera de estar y de escuchar, como bien decías tú. Sí. El viaje, para ti, la teoría del viaje, la narrativa, son una parte esencial, ¿no? de tu forma de ser. ¿Tú podrías vivir, porque además vives en una isla, podrías vivir en la isla sin moverte? Pues no, probablemente no. Probablemente no. La palabra sería, ¿podría vivir sin estar en la isla? Pues probablemente tampoco, ¿no? Sí. O sea que, no, me gusta moverme mucho. Sí. Hay un gran ejercicio, sensación de libertad cuando sales de un sitio. Es una sensación de poder, ¿no? Bueno, volviendo a lo que iba a preguntar antes, que he saltado. La fascinación por Oriente, llevas muchos años. ¿Cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta transformación de la sociedad oriental? Y sobre todo Irán, ¿no? Un poco también mirando este libro, Conocer Irán, que estás ahora en plena promoción. Sí, pues bueno, pues el cambio desde el 2011 hasta ahora es un cambio pues rapidísimo. Es verdad que se ha producido no solo en Irán, en muchos otros países, pero en Irán se ve más quizás por los años que ha sufrido y cómo está, ¿no? Pero bueno, es un país jovencísimo, el 60% son menores de 28 años, bueno, hay una marcha en Irán como no te puedes imaginar, las redes sociales que están vetadas, algunas prohibidas están a la orden del día, o sea, el empoderamiento femenino está siendo ya estudiado, está pasando a ser mucho mayor, en fin, hay un cambio y yo hablo pues de una especie de intrarrevolución ya por debajo que tardará, igual tarda las famosas 3 generaciones que dicen los grandes especialistas que vamos a tardar en ver ciertos países, ¿no? En una democracia, en teoría, con unos determinados rasgos, ¿no? Pero el cambio es impresionante, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, para imaginarnos. Claro, para imaginarnos, pues por ejemplo, bueno, algo tan evidente como hablar mal del régimen en situaciones públicas, ¿no? Y luego ya pues a nivel, que yo conozco un poquitín más, pues a nivel de las mujeres, bueno, pues el descenso de los matrimonios es enorme por parte de las mujeres, el acceso ya, bueno, pues a direcciones de empresa, bueno, hay un cambio en ese sentido.
sucedido y bueno, o sea, yo creo que ya ha sucedido, pero claro, queremos que llegue a las altas instancias, ¿no? O sea, que la mujer empieza a ser cada vez más activa en la vida pública. Sí, sí. O sea, que el espacio de la vida privada a la vida pública cada vez se empiezan a tener sí, a ver, en más... términos muy generales y sin tener también, como decirte, un contacto, resulta complicado tener ese contacto tan directo con el país y bueno, por amistades y lo que van comentando, pero bueno, o sea, está siendo, ¿no? Tengo una buena amiga iraní que dice que las personas que tienen más oportunidades en el país son las mujeres, porque son más cosmopolitas, porque tienen acceso a las lenguas, precisamente porque acceden a la universidad a estudiar lenguas, dice, y son las que están teniendo ahora mismo el mayor don de oportunidades en el país. No es que quiera ser excesivamente positiva, pero sí que, bueno, que el cambio que se está teniendo es espectacular. ¿Y este cambio es transversal al mundo, bueno, no sé si al mundo árabe, pero sí a aquellos países que tú estás de alguna manera haciendo un seguimiento? ¿Es transversal? No, ¿no? a ver, bueno, tampoco, es que es tan complicado hablar de manera general. Es decir, yo creo que ha habido una inflexión, mañana continuaremos con el seminario La Virreina hablando de este tema, ha habido una inflexión tras las revueltas árabes, me gusta hablar de primavera árabe, tras las revueltas árabes ha habido una inflexión y está habiendo un cambio, ¿no? Y está habiendo un cambio, siguen siendo países, vuelvo a decirlo, que el 60% son menores de esa edad, ¿no? Y entonces está habiendo un cambio, sobre todo pues, a nivel de redes sociales y en muchos casos. Pero claro, las desigualdades son tremendas, los regímenes siguen siendo en su mayor parte dictatoriales a pesar de los cambios, ¿no? Pero ya hay un acceso a tantas cosas que no había antes, ¿no? Que sí, que están en proceso de cambio, pero vamos a tardar en ver ese cambio final. O sea, que hay por lo menos Sí. es proceso hacia un Sí. lugar que es diferente al que se Sí. estaba antes, no Sí. se sabe exactamente Sí. hacia dónde van. Sí, hay cosas en las que se han mejorado. Hace poco se leyó el último informe de la juventud, se ha mejorado en temas de salud, en temas incluso de educación, pero hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, Medio Oriente tiene en este momento, no es que sea la geografía que produce más refugiados, sino que también tiene más refugiados dentro, que está implicando más refugiados, ¿no? O sea que, bueno, está en proceso de cambio y vamos a ver muchísimos cambios, inestabilidades y de una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Pero es el surgimiento de las identidades y de las nuevas identidades, por fin también, que surjan allí, ¿no? Sí, eso ya lo hablaba Eduard Said, ¿no? Con orientalismo, el resurgimiento de las nuevas identidades que surgían en la diáspora, pero no en esos lugares, ¿no? En estos países. Volviendo a la literatura de viajes, ¿hay algún cambio, tú crees, entre lo que es la literatura de viajes escrita por un hombre que la literatura de viajes escrita por una mujer? Esa sensibilidad, esa manera de escuchar. Ahí, tú que has leído tanto, sí. ¿has notado alguna diferencia? A ver, yo creo que la diferencia más obvia, que hay que repetirla 20 veces, es que la mujer se fija en la mujer, ¿no? Sí. Bueno, y los hombres también se han fijado, claro, en las mujeres, pero las mujeres más. Entonces, claro, teniendo en cuenta que es una literatura que ha sido poco representada y poco escrita por las mujeres, pues tenemos muy poca idea histórica de cómo eran mujeres en el viaje, ¿no? Entonces, claro, la mujer ya para empezar, bueno, para hablar de ella, habla de las mujeres de allí. Entonces, ese es un cambio fundamental. Luego ya temas de sensibilidad, de características, ya es entrar en otro orden de cosas, ¿no? Pero claro, o sea, es describir a las mujeres, interesarse por ellas, bueno, es constituir y hablar de esa inmensa mayoría que ha quedado, bueno, sin voz y sin nada durante siglos. Y por ende también hay una descripción quizás de los niños, ¿no? Porque al mirar a las mujeres... También, muy interesante lo que ¿no? dices. Miras también a los niños porque están como muy cerca de Efectivamente, ¿no? sí. de las mujeres. Va unido, tienes razón. ¿Y tú prefieres, que ya se nos acaba el tiempo, prefieres viajar sola o acompañada? Bueno, son viajes diferentes. O sea, el viaje acompañada es un viaje siempre más relajado, una mayor tranquilidad, ¿no? Viajar solo, sola, es viajar con todas las percepciones abiertas y estar atentísima a lo que ocurre. No sé, yo creo que es cada momento hay un viaje determinado. Yo hasta ahora he viajado mucho más sola, ya no me queda tiempo para decir que he viajado más en compañía que sola, ¿no? O sea que bueno, que ya te digo, depende del momento. Depende y del destino, quizás, incluso. Eso es lo que iba a decir, ¿no? También depende del destino, si haces turismo o vas también.
a transformarte, ¿no? Porque lo que dicen es que los viajes sirven para transformar a las personas. No eres la persona que sale, no es la misma persona que vuelve. ¿Cuántas veces te has transformado entonces? No lo sé. Hay un proceso continuo de transformación. Sí, y de hace una semana ahora también, ¿no? En mi caso. En fin, no sé, es que lo de transformarse sí vas viendo. Yo creo que ver y escuchar, bueno, al menos tiene que producirse un silencio, una quietud y una reflexión. Lo espero, ¿no? Sigue siendo una idea muy romántica del viaje y muy antigua, pero yo todavía creo en ella. ¿Cuál es la idea? Que no te he escuchado bien. Ah, no, no, decía que esa idea de que cuando vuelves, por lo que has visto, por lo que has escuchado y por las experiencias que has tenido, cambiar, modificar, reflexionar y quedarte también un poco en sosiego y en quietud, pues sigue siendo una idea quizás, bueno, pues algo romántica del viaje en la que yo creo y que creo que sí, que lo sigo haciendo yo y también mucha otra gente. Sí, no, hay muchos adeptos al viaje. De hecho, Altair es uno de esos grandes templos del viaje que tenemos aquí en la ciudad. Estarás firmando, ¿no?, libros en su stand, que está en Rambla Cataluña, durante Sant Jordi. Sí, efectivamente, ahí estaré de 7 a 8 para Sant Jordi, firmando Conocer Irán. Conocer Irán. También La memoria del cuerpo estarás firmando, porque también es las dos con la misma editorial. Sí, con Fórcola, efectivamente, sí. Y futuros libros, has comentado antes que tienes este que estás escribiendo. Sí, ahí está. Como, sí, ahí está. Porque últimamente tienes una producción, ¿no? Estás casi bueno, a libro por año. Sí, me dicen, ¿cuánto escribes? Digo, bueno, y el tiempo que hacía que estaban escritos también, ¿no? Claro. Todos ellos, sí, La memoria del cuerpo, que es yo, bueno, por otro lado siempre digo que es mi hija predilecta, es el libro quizás que más quiero, ¿no? Es, bueno, una memoria ficticia como primera bailarina del Teatro Mariinsky, que yo fui bailarina, transcurre en San Petersburgo. El libro, y sí, salió hace 10 meses, y ahora Conocer Irán, ¿no?, que es una compilación de artículos también de prensa publicado ya sobre Irán. Sí, haces crónicas, sí. Efectivamente, crónicas, y sí, tengo allí el primer borrador de un manuscrito que nada tiene que ver con lo otro, y bueno, puedo decir que parte de aproximadamente 40 entrevistas a mujeres de diferentes generaciones y ahí lo estoy escuchando, ¿no? Y ahí lo tengo. Bueno, pues cuando lo tengas te invitaremos para escucharme. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Patricia, y fins aviat. Vale, fins aviat. Merci.